Paz, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan todos ustedes buenas tardes en este día domingo diferente en el cual no nos podemos reunir como lo hacemos de costumbre, no solamente los domingos, otros días, pero en especial los días domingos donde es el culto general para que lo compartamos todos, para tener alabanza, oración y palabra de Dios. Bueno, todas estas cosas, la adoración, leer la palabra, espero que no se olviden de hacerlo, que en este tiempo en que estamos en casa, tranquilos, suena menos el teléfono, aunque muchos mensajes por WhatsApp, pero tenemos tal vez más tiempo que nunca para poder estar buscando la presencia de Dios. Los animo a que en este tiempo dediquen unos momentos a leer la palabra, a estar en oración, a instruir a los niños en las cosas del Señor. Amén. Quiero que sepan que esto, debido a la situación que estamos viviendo mundialmente, es importante las medidas que se han tomado, especialmente en nuestro país. Creo que se tomaron a tiempo de poder cuidarnos a nosotros mismos y de esa forma cuidar a los demás. Así que este tiempo de cuarentena que podamos pasarlo en casa, sin salir de casa a no ser por las necesidades más urgentes. Que el Señor les bendiga y vamos a compartir la palabra en esta tarde, una palabra que nos anima, que aunque no nos reunimos tal vez en el templo, tenemos la posibilidad de leerla, de escucharla y de también recibir un mensaje de parte de Dios. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, y espero que esta palabra sea de bendición para su vida, como también la necesito yo para la mía. El libro de Hebreos, como sabemos, ha sido escrito para enfatizar la grandeza de Jesucristo. Había escrito, como el mismo libro lo dice, escrito para los hebreos, para el pueblo judío, y que ellos tenían muy aferrado en su corazón la ley de Moisés y aquellos profetas que habían conocido a través no de las escrituras, sino de las enseñanzas que recibían, y el pueblo de Dios que siempre estuvo animado por palabra de parte de Dios a través de ellos, de los profetas, de Moisés. Tal vez ahora le costaba un poco poder creer que en Jesucristo estaban completos, que Jesucristo era suficiente para su vida, que el hecho de creer en Jesús como su Señor y Salvador era suficiente para la vida de aquellos que creyeran. Hoy también para nosotros lo tiene que ser así, mis queridos hermanos. Jesucristo es suficiente para nosotros. Y a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que cambian nuestro ritmo de vida, nuestra manera de pensar, tenemos que seguir confiando en que como hijos de Dios estamos en sus manos. ¿Me entiende? Que Dios es suficiente para nosotros, que en Él estamos completos. Por supuesto que vamos a pasar en esta vida por dificultades, por situaciones, porque están escritas en la palabra y ya lo vamos a ver. Pero lo que sí es importante para nuestras vidas es que permanezcamos en Él. Amén. Que podamos confiar en Él y aferrarnos de Él. ¿Por qué? Porque aún en esta situación que estamos viviendo con esta epidemia mundial, como hijos de Dios no estamos exentos de contraer el virus, de tener pérdidas familiares, de seres queridos, porque está sucediendo. Vemos las noticias que aparecen a través de las redes, de los medios, que bueno, hay familias cristianas que han perdido sus seres queridos. Me pasaron una nota maravillosa, importantísima, sucedida en Italia, donde unos médicos reconocieron a Jesús como Señor y ellos mismos aceptaron de que el hecho de haber estudiado medicina, ser gente de estudio, muchas veces desechan la gracia de Dios y no creen tanto. Pero llegados a este punto de no encontrar una salida, de sentirse insuficiente como seres humanos, como profesionales, haber compartido en la misma sala de enfermo con un pastor de 75 años que aún en su gravedad por el coronavirus, él siguió predicando el Evangelio con su Biblia bajo el brazo, y no solamente a los enfermos, sino también a los médicos. Y uno de los médicos habla que él
creyó a través de esta situación en Jesucristo, que nada en este tiempo de estar sufriendo, de estar días sin llegar a su casa, le trajo más paz que escuchar la palabra de Dios a través de este pastor de 75 años. Y esto es maravilloso, hermano, porque aún hasta en estas situaciones, Dios usa estas situaciones para que la palabra de Él sea predicada y para que alguien se salve. Así que también nosotros como hijos de Dios, tal vez podemos aprovechar estas situaciones para hablarle a nuestros seres queridos de nuestra fe, del Evangelio, de la salvación en Jesucristo para sus vidas. Amén. Este pastor de 75 años falleció, pero quedó la semilla sembrada en los corazones de aquellos que tal vez se salven como enfermos y también de los médicos que están atendiendo en aquel lugar en Italia. Así que no perdamos la oportunidad de predicar el Evangelio a lo que podamos, no persona a persona porque tal vez no nos podemos juntar, pero hay muchos medios que se pueden hacer y en lugar de preocuparnos juntamente con ellos, llevarle una palabra de fe y de esperanza. Amén. En cuanto para nosotros, hermanos, yo quiero compartir esta palabra porque es importantísima para nuestras vidas, porque nosotros somos los hombres y las mujeres de fe que hemos creído en Jesucristo. Amén. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros, decía el escritor, si descuidamos que una salvación tan grande? Amén. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esta es la palabra que el autor quería que pudieran escuchar aquellos primeros creyentes, que eran judíos, hebreos, que se habían sido convertidos al Evangelio y habían creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros también un día recibimos la palabra de Dios y creímos en el Evangelio. Creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nuevamente quiero ser reiterativo en esto. En Jesucristo estamos completos, hermanos. En Jesucristo, aun cuando pasemos por valles de sombra, de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. Aun cuando los discípulos estuvieron en el barco en medio de la tormenta, de la tempestad, pudieron ver la mano de Dios a través de su amado Hijo Jesús, cómo Jesús calmó los vientos, calmó la tempestad. Amén. Esa salvación tan grande que es la que nosotros hemos recibido por misericordia de Dios, no porque lo merecemos, sino por misericordia de Dios, tiene que estar latente en nuestros corazones. Pase lo que pase en esta tierra, pase lo que pase en este tiempo, pase lo que pase con esta epidemia, con estos días que tenemos que permanecer dentro de casa, que tal vez humanamente estamos sacando cuenta y estamos tal vez en dificultades, tal vez en dificultades económicas por el hecho de no trabajar y tantas otras, ¿no? Los niños que pierden, los chicos que pierden sus horas de clase, los que están en los niveles terciarios también están preocupados. Pero nosotros, por sobre todas esas cosas, tenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre digo, somos un pueblo avisado, amén, y somos un pueblo que tenemos promesa de parte de Dios. Entonces, no descuidemos ni aún en este tiempo esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Porque vamos a recordar lo que dice Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque hay promesas para nosotros. O sea, estos pueden ser tiempos difíciles y de angustia, pero hay grandes promesas para nosotros. El apóstol Pablo le podía decir a los hermanos de Tesalonicenses que Cristo venía otra vez. Y cielos y tierras pasarán, dice la palabra, pero su palabra no va a pasar, su palabra sigue vigente para nuestras vidas como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Promesa de la cual nosotros tenemos que llenar nuestro corazón. Somos un pueblo bendecido, un pueblo avisado. Sabemos que Cristo viene nuevamente por aquellos escogidos. Sabemos cuál es nuestro futuro como hijos de Dios, la salvación de nuestras almas, una vida eterna en los cielos. O sea, no estamos en tinieblas, estamos en luz. La luz ha sido revelada en nuestras vidas a través de la palabra del Espíritu Santo. Y esto se va formando en nosotros a medida que vamos transitando los caminos del Señor. Y cada vez tiene que afirmarse más en nuestras vidas. Y no descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Amén. Somos un pueblo avisado, ¿por qué? Somos un pueblo avisado porque sabemos que viene la salvación para nuestras vidas, si permanecemos en los caminos del Señor. Somos un pueblo avisado porque cuando la gente se preocupa por estas cosas y algunos lo quieren minimizar un poco, diciendo, no, esto siempre ha ocurrido, vamos a salir. Otros están asustados. Aún muchas veces nuestros seres queridos que no conocen de Dios están asustados. Entonces es la oportunidad para afirmarnos nosotros en nuestra fe y ser testimonios a los que necesitan todavía confiar en ellos. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 24. Cuando usted habla con alguien que no conoce de las Escrituras, que no conoce verdaderamente de Dios, usted le dice, lea Mateo 24 y ahí está anunciado lo que está por venir, lo que viene. Y nadie, o prácticamente muy pocos, conocen lo que Mateo 24 dice, pero nosotros lo sabemos desde un principio. Y vamos a leerlo juntos, amén, para fortalecer nuestra fe en este tiempo que estamos necesitando, que tal vez no podemos concurrir a la iglesia, pero que tenemos la palabra de Dios a mano todavía para que la podamos leer, amén. Quiere compartir Mateo 24, capítulo 24, versículo 1, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, o sea Jesús, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, fíjense en lo que dice, Jesús dijo, es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará, fíjese, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste. ¿Habrá qué? Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Nosotros leíamos allí en hebreo, compartíamos la palabra de no descuidar esta salvación tan grande, porque hay una promesa que la podemos leer en la Biblia, leímos 1 Tesalonicenses, ¿no? Que un día Cristo vendrá por su pueblo y será el arrebatamiento de la iglesia, de aquellos que han creído. Pablo le decía a los de Tesalónica, no quiero que ignoréis acerca de estas cosas, porque ellos tenían una gran preocupación, qué iba a pasar con los que habían muerto. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros en las nubes. Esto era lo que estaban preguntándole los discípulos también. ¿Cuándo va a ser ese día? Amén. Y tal vez estás en tu casa y tenés tiempo para pensar y viendo todo lo que está sucediendo, también te estás preguntando esto, ¿no? Señor, ¿cuándo va a suceder tu venida? Señor, este es el tiempo de tu venida, este virus, esta pandemia inédito en el mundo, porque no hay registro de que se haya vivido algo así en el mundo, sí en otro tiempo, pero no tan ligero, no tan globalizado como esto. No, fíjese cuántos países en la misma condición, en cuarentena, preocupados, resguardándose de un virus, ¿no? Esto es algo que lo estamos viviendo nosotros en este tiempo, de la forma que está sucediendo, quiero aclarar, ¿no?
No que no haya habido otras pandemias, lo ha habido, por supuesto. Pero de la forma que lo vivimos hoy, esto es la primera vez, yo creo que sucede. Amén. Así que ese fin del mundo que los discípulos le preguntaban a Jesús, ese final de los tiempos, nuevamente la venida de Jesús, era una pregunta que ellos querían sacarse la duda. Y tal vez en este tiempo tú también tienes la duda de decir, Señor, en estos días vienes. Y tal vez la respuesta está en la Biblia. Amén. Pero si leemos de vuelta, dice, cuando Jesús salió del templo y se iban acercando sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Dos preguntas hay en el versículo 3. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. ¿Cuándo? El Señor no le dijo cuándo. No hay día, no hay fecha, no hay hora, porque dice que solamente el Padre que está en los cielos conoce. Pero sí les dijo, abran los ojos cuando vean estas señales. ¿Es esta pandemia una señal? Claro que sí, querido hermano. ¿Es esta pandemia una señal? Las profecías que quedaron escritas, estas que habló Jesús, ¿se cumplieron? Sí, en gran parte se cumplieron, faltan algunas. Fíjese que dice la palabra de Dios que estando él sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte preguntándole esta duda que tenían una duda, ¿cuándo sería esto? ¿Tenés una duda en tu vida? ¿Cuándo será esto? Dice que estaban sentados en el monte de los olivos y estando en el monte de los olivos así al frente está la explanada del templo. En aquel tiempo estos discípulos podían ver, no la explanada, sino que podían ver la hermosura del templo desde el monte de los olivos. Y cuando Jesús le decía que eso iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra, como judíos les costaba un montonazo aceptar que eso iba a pasar, hermano. Ellos se sentaban en el monte de los olivos junto al Maestro, junto a Jesús, y podían ver el templo maravilloso que tenían como pueblo. Y no podían creer que Jesús le dijera que eso iba a ser derribado. Sin embargo, fue derribado en el año 70 después de Cristo, a través del emperador Tito. No quedó piedra sobre piedra. Y hoy te sentás desde el monte de los olivos y ves una explanada a mitad destruida o un templo pagano que no tiene nada que ver con el templo de Dios. Entonces esa profecía ya se cumplió. ¿Por qué no se va a cumplir las otras? ¿Por qué no vamos a incrementar nuestra fe creyendo que las señales que Jesús dejó establecidas para que pudiéramos entender los tiempos se fueron cumpliendo, se están cumpliendo y estamos seguramente viviendo en una de las señales que Jesucristo mismo dejó? Amén. Pero si volvemos al capítulo de Hebreos donde dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Entonces yo creo que la pregunta que tendríamos que hacer hoy nosotros no es la misma que los discípulos hicieron. Los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo sé que muchos en este tiempo nos estamos preguntando o se están preguntando lo mismo que los discípulos. Señor, ¿será que esto es el fin? ¿O cuándo es el fin? ¿O mi vida terminaré acá partiendo de esta tierra o vendrás tú antes a buscarme? ¿Y están mal estas preguntas? No, no están mal, no están mal, tenemos que preguntarnos, ¿cierto? Pero yo creo que en este momento tan especial que estamos viviendo en todo el mundo, más que preguntarnos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Tenemos que preguntarnos, Señor, ¿estoy preparado para que cuando esto suceda me voy contigo, Padre Santo? Porque una cosa estamos seguros como hijos de Dios, aunque no conocemos el momento, el día, la fecha, la hora, sabemos que Cristo viene. Amén. Pero a veces lo que no sabemos es si estamos preparados para irnos con Él cuando Él venga. Las señales, las profecías, algunas ya se han cumplido, muchas se han cumplido, no solamente la que Jesús dejó establecida en su palabra, sino también
las que fueron escritas por los profetas, todas señales de Dios para que el ser humano vuelva su mirada hacia Él, sabiendo que en Él hay salvación. Las profecías se cumplen, las señales que Jesús dijo se van cumpliendo una tras otra. Lo que estamos viviendo es una señal también de la venida de Cristo, con todas las otras que están aconteciendo. Hoy nos ubicamos en esta pandemia. Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pandemias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces nosotros no debemos descuidar, menos en estos tiempos, nuestra salvación. Hermano querido, que nos podamos poner a cuenta con el Señor. Amén. Más que preguntarnos cuándo serán, en este día yo te animo a que te preguntes en tu vida, ¿estoy preparado para cuando esto acontezca en la perfecta voluntad de Dios? ¿Estoy siendo verdaderamente un cristiano viviendo fiel a sus palabras? ¿O hay cosas en mi vida que tengo que cambiar? Yo les animo que en este tiempo puedan reflexionar en su casa, como también lo voy a hacer yo, de orar al Señor, leer su palabra y decirle, Señor, verdaderamente estoy en condiciones de irme contigo si tú vienes a buscar a tu pueblo. Las señales están ahí, a la vista. Amén. Que esto sea para que abran nuestros ojos y podamos buscar más del Señor. Y para terminar, en el libro de Romanos, capítulo 13, en el versículo 11, el apóstol Pablo le decía, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y es una realidad. Fíjese, yo creí hace 30 años, creo. Llegamos juntamente con mi esposa al camino del Señor. Y pasaron 30 años. Y de esos 30 años siempre he estado escuchando y predicando de la venida del Señor, de la salvación de nuestras almas. Y aunque esta palabra fue escrita hace 2000 años atrás, es vigente para mi vida y para tu vida, que hace a lo mejor 2 años, o 3 o 5, que recibiste al Señor como tu Señor y Salvador. Pero como dice la palabra, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mañana va a estar más cerca nuestra salvación que hoy, un día más y un día menos. Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Muchos están adormeciendo. El amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Que no seas uno de ellos, que no sea yo uno de ellos. Amén. Que habiendo predicado el Evangelio, ahora nos perdamos. Que habiendo sembrado la semilla, no demos fruto. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, no sé cuál es el sueño que está atacando tu vida, el desánimo que te está apartando de las cosas del Señor, las ambiciones de esta tierra, pero sea lo que sea, en este tiempo reflexiona sobre estas cosas. Como hijos de Dios sabemos que esto va a suceder y que cuando estas cosas suceden es que el Señor nos está haciendo ver las señales para mostrar que Él viene nuevamente por su pueblo. Esto lo sabemos. Amén. No es necesario que sepamos la hora ni el día, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Pero sí es necesario meditar sobre nuestras vidas. Señor, ¿estoy yo preparado o estoy durmiendo? Ayúdame a despertar. Y para terminar, el capítulo 12, versículo 21 dice, Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos queridos, les animo a seguir firmes en este Evangelio que el Señor un día nos mostró estas buenas nuevas de salvación para nosotros. Poder transmitirlas a aquellos conocidos, seres queridos que están preocupados por esta situación, que no la entienden, qué es lo que está pasando.
poder alentarlo y decirle que Jesucristo tiene el control de todo. Y aunque te parezca que esto va mal, es que tiene que suceder para que la humanidad vuelva su mirada hacia el Dios de los cielos y busque de Él. Pero no nos olvidemos nosotros también como hijos de Dios de buscar del Señor. Amén. No descuidemos esta salvación tan grande que tenemos. El Señor te bendiga. Espero que este video sea de bendición para tu vida. Amén.